¿Qué pasaría si te dijera que Persia nunca desapareció? Que esa tierra de imperios gloriosos, de reyes iluminados por fuego sagrado y de palacios que tocaban el cielo, sigue existiendo hoy, pero bajo otro nombre. ¿Por qué un país con miles de años de historia decidió borrar su identidad ante el mundo? Hoy, vamos a desenterrar una historia que no te enseñaron en la escuela. Una historia de poder, religión, propaganda y un simple nombre que lo cambió todo. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y déjame en los comentarios qué otras civilizaciones olvidadas te gustarían explorar. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de un cambio de nombre. Para entender por qué Persia no es solo un nombre, tenemos que ir miles de años atrás, a un tiempo donde no existía Irán, ni el Islam, ni los imperios que después dominarían la región. Imagina una tierra salvaje, de montañas casi eternas, valles áridos y rutas que eran mucho más que caminos. Eran venas culturales por donde fluía identidad, espiritualidad y poder. A este altiplano iraní llegaron en oleadas pueblos que venían del norte, los indoiranios, nómadas duros, viajeros eternos. Hablaban lenguas que hoy nos parecerían extrañas, pero que están mucho más cerca de lo que crees. Eran parte de la gran familia indoeuropea, la misma raíz de lenguas como el griego, el latín e incluso el español o el portugués. Sí, palabras como madar y pedar, madre y padre en persa antiguo, resuenan con fuerza en nuestro propio idioma. Mater, pater, son más que sonidos, son puentes entre civilizaciones. Estos pueblos no solo trajeron lenguas, trajeron símbolos, rituales y una visión del mundo única. En ese tiempo, el árabe aún no existía. Así que no, Irán no tiene raíces árabes. Tiene raíces milenarias, propias, profundas. Entre esas tribus, dos empezarían a sobresalir. Los medos, asentados al noroeste del actual Irán, organizados, estratégicos, y los persas, más al sur, en una región llamada Pars, una tierra fértil, modesta, que aún no sabía que estaba a punto de convertirse en leyenda. En ese entonces, ser persa era solo una indicación geográfica. No significaba imperio ni civilización dominante. El verdadero poder lo tenían los medos, pero todo eso estaba a punto de cambiar. En medio de esas montañas y llanuras, donde el viento arrastra historias olvidadas, nació un hombre que rompería las estructuras del pasado. Un líder con una visión que iría mucho más allá de su época. Su nombre era Kurosh, pero el mundo lo conocería como Ciro el Grande. Cuando los medos dominaban y los persas apenas eran una provincia más, nadie sospechaba que este joven príncipe cambiaría para siempre el destino del mundo antiguo. Ciro no solo venció a los medos, los unificó, y no por la fuerza brutal de un tirano, sino con la estrategia de un visionario. Su idea era revolucionaria, un imperio donde el poder no se impone, se respeta, donde la diversidad no se reprime, se protege. Mientras otros imperios del Oriente gobernaban con puño de hierro, destrucción y exilio, Ciro adoptó una postura que hoy nos parecería adelantada a su tiempo. Permitió que los pueblos conquistados conservaran sus creencias, sus templos, sus tradiciones. No exigía sumisión ciega, sino lealtad basada en justicia. Uno de sus actos más recordados fue liberar a los judíos exiliados en Babilonia, permitiéndoles regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Para ellos, Ciro no fue un conquistador, fue un libertador. Y para los propios babilonios, no fue un enemigo. Fue visto como el elegido del dios Marduk, el restaurador del orden. Ciro no se proclamaba enviado de un dios persa. Astutamente, se convertía en el elegido de los dioses locales. Este nivel de diplomacia no era casual. Era parte de su estrategia imperial. Ganarse el corazón de los pueblos era más eficaz que arrasar sus tierras. Así nació el imperio aqueménida,
no como una colección de tierras saqueadas, sino como una maquinaria política, cultural y espiritual como el mundo jamás había visto. Lo que Ciro inició, sus sucesores, lo elevaron a niveles que el mundo jamás había visto. Con la llegada de Darío I, el imperio aqueménida se consolidó no solo como una fuerza militar, sino como una maquinaria de administración, comercio y diplomacia que puso de rodillas al mundo antiguo. ¿Hasta dónde llegaron? Desde las riberas del río Indo, en lo que hoy es Pakistán, hasta las costas del mar Egeo, al borde de Grecia, desde el Cáucaso y Asia Central, hasta el mismísimo Egipto. Y no solo conquistaron tierras, crearon una red de caminos que conectaba más de 2.500 kilómetros de imperio, un sistema de mensajería tan eficiente que un mensaje podía recorrer el imperio más rápido que muchos sistemas modernos. Fue Darío quien implementó una división administrativa de vanguardia. El imperio se dividía en satrapías, algo así como provincias gobernadas por sátrapas o virreyes. Cada región tenía autonomía, pero seguía respondiendo al rey de reyes. Y para asegurarse de que nadie abusara del poder, Darío envió agentes secretos conocidos como los ojos y oídos del rey. Sí, Persia tenía su propio sistema de inteligencia imperial, miles de años antes del MI6 o la CIA. Además, los persas estandarizaron el sistema monetario, promovieron el comercio y respetaron los credos locales. No impusieron una sola lengua ni una religión oficial. Permitieron que cada pueblo adorara a su Dios, mientras reconociera la autoridad del rey. Lo que construyeron fue una obra maestra de equilibrio entre diversidad y control, un imperio multilingüe, multiétnico y multicultural, regido por un centro político que entendía el poder de la administración, no solo de la espada. Por eso, muchos historiadores modernos no lo dudan. El imperio aqueménida fue la primera superpotencia global de la historia humana. Pero todo imperio, por más majestuoso que sea, algún día encuentra su sombra. Y la sombra de Persia venía del oeste, cabalgando con ambición y gloria. En el año 334 a.C., un ejército relativamente pequeño, pero letalmente disciplinado, cruzó el Helesponto con un solo objetivo: aplastar al gigante persa. Su líder era joven, brillante y tenía la obsesión de vengar a Grecia. Su nombre era Alejandro de Macedonia, aunque el mundo lo conocería como Alejandro Magno. Lo que siguió fue una serie de batallas épicas: el Gránico, Isos y finalmente Gaugamela. Ahí, el inmenso ejército persa fue derrotado. El imperio aqueménida, que durante generaciones había gobernado medio mundo, colapsó bajo la embestida de un hombre que aún no cumplía los 30 años. Pero lo verdaderamente impactante no fue su victoria, fue lo que hizo después. Alejandro no destruyó Persia, la admiró, la respetó y, en muchos sentidos, se convirtió en ella. Se casó con princesas persas, participó en rituales zoroastrianos, vistió túnicas orientales y empezó a llamarse a sí mismo sucesor legítimo de los reyes aqueménidas. Conservó la burocracia persa, gobernó desde palacios persas, y eso fue demasiado para muchos griegos. Sus propios generales lo veían como un traidor. ¿No habían venido a destruir Persia? ¿A vengar a los griegos? Ahora su líder se sentía más persa que macedonio. La tensión interna crecía, y algunos empezaron a conspirar. Cuando Alejandro murió repentinamente a los 32 años, su imperio se desmoronó como un castillo de arena golpeado por las olas. Los fragmentos de su imperio quedaron repartidos entre sus generales, los llamados diádocos. Y aunque Persia fue ocupada, su corazón nunca dejó de latir. En ese caos surgieron nuevas dinastías: los Seleucidas primero, luego los partos.
Todos ambicionaban el control de esa tierra mágica, milenaria. Pero Persia esperaba su momento. Y cuando ese momento llegó, resurgió desde sus raíces más puras, desde la misma región donde todo había comenzado, Fars. Allí nació una nueva dinastía, los sasánidas, un linaje que no solo reclamó el trono, sino que dijo: somos los verdaderos herederos de los aqueménidas. Los sasánidas no vinieron a improvisar, vinieron a restaurar, a levantar templos, a reforzar costumbres, a revivir el espíritu persa con una fuerza que el mundo no había visto en siglos. Reinstauraron el zoroastrismo como religión estatal, con su dios de la sabiduría y la luz, Ahura Mazda. Las llamas sagradas volvieron a encenderse. Las ceremonias, la poesía, la filosofía y la medicina florecieron otra vez. Persia estaba de vuelta, y no solo eso, volvieron a ser una potencia. Durante siglos, los sasánidas disputaron el control del mundo con el Imperio Romano. No eran un imperio olvidado, eran un rival digno, un imperio renacido. Ningún imperio es eterno, y en el siglo VII, una nueva fuerza emergía desde la península arábiga. Era el Islam. Y no llegó como invitado, llegó como conquistador. En apenas unas décadas, los ejércitos árabes derrotaron a los sasánidas. Tomaron las principales ciudades, desmantelaron estructuras de poder y pusieron fin a una era que había durado siglos. Con ellos llegaron nuevas ideas, una nueva fe y una nueva lengua. El árabe se impuso como idioma administrativo y religioso, y el zoroastrismo, antes religión imperial, fue empujado hacia los márgenes. Pero aquí viene lo increíble: Persia no desapareció. Persia resistió, se adaptó, absorbiendo lo nuevo sin destruir lo viejo. El alma persa encontró nuevas formas de expresarse. En la poesía de Rumi y Hafez, en las ciencias de Avicena y Al-Razi, en la arquitectura, en la música y en su forma única de vivir el Islam. Porque aunque Persia aceptó el Islam, no se volvió árabe. La lengua persa sobrevivió, su arte floreció. Su identidad, ahora musulmana, siguió siendo distinta del mundo árabe. En vez de desaparecer, Persia se transformó en algo nuevo, pero reconocible, como el fuego del zoroastrismo, oculto, pero siempre encendido. En medio del caos de dinastías locales, invasiones turcas y mongolas y un Islam mayoritariamente sunita, Persia no solo resistía, estaba a punto de transformarse otra vez. A inicios del siglo XVI, una nueva dinastía emergió desde el noroeste del territorio: los safávidas. No eran solo otro linaje sediento de poder. Venían con una misión clara: unificar el país bajo una nueva identidad religiosa y nacional. Hasta entonces, el Islam practicado en Persia era sunita, como en casi todo el mundo islámico. Pero los safávidas decidieron cambiar las reglas del juego. Impusieron el chiismo duodecimano como religión oficial del Estado. ¿Y cómo lo hicieron? A sangre y fuego, a través de reformas, persecuciones, reestructuración social y propaganda religiosa. Fue un giro radical, doloroso, irreversible, pero al hacerlo, sembraron algo que perdura hasta hoy: una identidad que separa a Irán del resto del Islam, un alma religiosa única, chiita, persa y orgullosamente distinta. Y no solo eso, los safávidas fueron mecenas del arte, la poesía, la medicina, la arquitectura. Levantaron mezquitas, escribieron tratados, recuperaron la lengua persa como idioma literario. Y revivieron la memoria imperial en clave islámica. Así, el nombre Irán, derivado de Arianam, la tierra de los arios, empezó a usarse con más fuerza. Al interior era un símbolo de continuidad, pero al exterior, el mundo todavía decía
Persia. Durante siglos, el mundo conoció esta tierra milenaria como Persia. Un nombre que evocaba imperios gloriosos, tapetes finos, poesía mística, pero también para muchos en Occidente, representaba lo exótico, lo lejano, lo decadente. Esa imagen era una herencia cultural construida por griegos, orientalistas y potencias coloniales. Y entonces llegó un hombre con una idea clara: reinventar la identidad de su nación. Su nombre, Reza Shah Pahlavi. Reza Shah no solo fue un monarca, fue un reformista autoritario con ambiciones de occidentalizar y modernizar su país. Trenes, fábricas, educación y sí, un nuevo nombre. En 1935, Reza Shah envió una circular diplomática a todas las embajadas extranjeras. Pedía que, a partir de ese momento, su país dejara de llamarse Persia y fuera reconocido como Irán. ¿Por qué Irán? Porque era el nombre endógeno, el que los propios iraníes usaban desde hacía siglos. Irán proviene de Arianam, que significa tierra de los arios o de los nobles, un nombre que conectaba con el linaje indoeuropeo, con el orgullo étnico y con una visión moderna. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Para muchos intelectuales dentro del país, Persia era el alma histórica de la nación. Abandonarlo era como enterrar siglos de poesía, ciencia, imperios. Era, para algunos, una traición. Aún así, la decisión se mantuvo. Y desde entonces, en documentos, tratados y noticias, Persia desapareció, e Irán nació oficialmente ante el mundo. Hoy, el mundo conoce esta tierra como Irán, un nombre cargado de historia, pero también de conflicto, controversia y misterio. Y sin embargo, en el corazón de su pueblo, en sus poemas, en sus palacios, en su alma, Persia nunca murió. Porque Persia no es solo un nombre, es un símbolo, una memoria que se niega a desaparecer, una civilización que ha sabido reinventarse una y otra vez sin perderse. Irán y Persia, dos nombres, una misma tierra y una lucha silenciosa por decidir cómo será recordada. Como el imperio que gobernó con sabiduría, o como la nación que Occidente nunca logró entender. Porque a veces un simple nombre esconde una batalla entre lo que fuimos, lo que somos y lo que el mundo quiere ver en nosotros. Gracias por haber llegado hasta aquí, historiador del misterio. Si este viaje te dejó pensando, suscríbete al canal, dale like y déjame un comentario con tu reflexión. Y dime qué otra civilización olvidada te gustaría descubrir. Nos vemos en el próximo capítulo de La historia que no te contaron.